Bueno, el tema que vamos a revisar hoy día tiene que ver con los impactos ambientales relevantes de instalaciones mineras. Cuando yo hablo de instalaciones mineras, estoy hablando en realidad de todas las etapas desde el momento que empieza la exploración prácticamente de la minería, todas las operaciones mineras hasta obtener el metal. Es decir, las actividades mineras y metalúrgicas en el hecho, que cubren desde las operaciones de explotación, ya sea a rajo abierto o minería subterránea, que es lo que ya hemos conversado antes, hasta la extracción del mineral a recuperar, o la extracción del metal propiamente tal. Por ejemplo, siempre yo cito como ejemplo el caso del cobre porque es lo que tenemos más cercano acá. Para el caso del cobre, el impacto de la operación va desde las operaciones mineras hasta la obtención del metal, pasando por la etapa de conminución, ¿verdad? Que conminución estamos hablando de todo lo que es trituración y molienda, es pesaje, filtrado, los tratamientos hidrometalúrgicos para los óxidos o pirometalúrgicos para los sulfuros, y electrometalúrgico, que normalmente están al final de todas estas etapas para llegar a un cobre catódico comercial. Bueno, de todos estos procesos entonces lo que vamos a tratar de hablar ahora para entender cuáles son los impactos relevantes que hay en todas estas instalaciones. Hay un diagrama, un flowsheet, ¿no es cierto? Un diagrama de flujo que yo recurro bastante, que ya se lo he puesto en las veces anteriores, ustedes ya lo conocen, que es este proceso de este circuito de la cuna a la tumba para los metales y residuos generados en el proceso, para ir viendo aproximadamente los impactos, en que aparecen desde la minería subterránea o rajo abierto en una primera etapa, en que extraemos el mineral y posteriormente vienen toda la etapa de conminución, reducción de tamaño, trituración, molienda, en que liberamos el mineral, y después vienen los procesos de concentración que pueden ser de variados tipos. Pueden ser una concentración gravitacional, ¿cierto?, en que se hace uso de las propiedades de densidad o de peso específico de los minerales, que los hace diferentes unos de otros como para poder seleccionarlos por un método gravitacional. También tenemos métodos de separación magnética, que se utiliza bastante con minerales de hierro, porque los minerales de hierro hay algunos que son más magnéticos que otros, particularmente la magnetita, ustedes saben, que responde bastante a las propiedades magnéticas. También puede haber separación eléctrica, y también hay algunos materiales que responden a propiedades eléctricas y se puede hacer una separación por esa vía. También se puede inducir propiedades magnéticas en algunos materiales, lo que permite también inducir una separación por ese tipo. Y después tenemos el método más clásico de la separación o de concentración para el caso del cobre, que es la flotación, que ya le he comentado en algún momento, ¿no es cierto?, en que se hace uso de esta propiedad hidrofóbica que tienen los sulfuros, de tal modo que los sulfuros, no los óxidos, los sulfuros, nosotros podemos separarlo por esta vía, haciendo uso de esta propiedad. Luego, los minerales sulfurados, entonces, que van a sufrir esta separación por esta vía, que son los minerales que van a pasar posteriormente a tratamientos pirometalúrgicos. Los óxidos no, porque siguen un tratamiento hidrometalúrgico, recuerden ustedes, y normalmente los óxidos se extraen, no tienen una preconcentración, sino que una vez extraído el mineral de óxidos, normalmente se instala sobre carpetas para hacer una lixiviación, o puede ser lixiviación en bateas también, de tal modo que se extrae el cobre vía acuosa usando ácido sulfúrico. Después de estos métodos de concentración, que pueden ser de variadas formas, como yo le estaba diciendo, de hecho los métodos de concentración por separación gravitacional, por ejemplo, existen
variadas opciones, ¿cierto? Uno, por ejemplo, que es muy conocido, que se utiliza bastante, el spiral Humphrey, que es una espiral en el fondo por el cual cae el material en una pulpa y por centrifugación este material se va desplazando, los materiales más pesados, hacia los bordes de este espiral y se va extrayendo de esa manera, seleccionando. También la separación gravitacional puede ser por una mesa vibratoria que se usa mucho en los minerales auríferos, en los minerales de metales nobles. Esta mesa vibratoria en el fondo tiene una serie de ranuras que permiten que el material se vaya recuperando también por diferencia de peso específico. En fin, tenemos el jig que es también un sistema vibratorio que también opera en base a la diferencia de peso específico que tienen los materiales. Una vez concentrado entonces el material, este concentrado que primero va a estar húmedo, ¿verdad? Porque normalmente se usa una pulpa del mineral para poder concentrarlo, va a pasar a las etapas ahora de recuperación de agua. Llamémoslo así, recuperación de agua, porque hago la acotación porque antes se hablaba de eliminación de agua, pero por un cambio de paradigma en el fondo, ahora se habla más bien de recuperación de agua, que son las etapas de espesamiento, filtrado y secado. Yo diría que más bien el espesamiento y el filtrado, que son las dos primeras etapas, son las que están más asociadas a la recuperación de agua, particularmente el espesamiento. El espesamiento uno entra con una pulpa que puede tener un porcentaje de sólido de 30-40%, el resto es agua, y por un método de decantación se va a recuperar buena parte de esta agua, ¿no es cierto? Buena parte de esta agua, y esta agua normalmente se recircula el proceso. En el fondo, el material que va a salir ahora después de espesamiento va a pasar a filtrado, donde se va a recuperar el resto del agua o eliminar el agua, ¿no es cierto? Ya es muy poca el agua que está quedando ahí en el filtrado. Y del filtrado ya este material está saliendo ya con un 8-10% de humedad, que va a pasar normalmente a un secado posteriormente, a un secado que previo al tratamiento pirometalúrgico. Este concentrado seco, una vez seco, va a pasar entonces a todos estos procesos piro, hidro o electrometalúrgico, dependiendo cuál sea el tratamiento que se quiere hacer. Bueno, dentro de todos estos procesos, yo les he comentado que en la primera etapa, durante las faenas mineras, se van a producir materiales como los estériles, el lastre, minerales de baja ley que hay que disponerlo en alguna parte, se van a generar algunos efluentes que pueden ser dañinos también para el entorno, como es el agua de drenaje de minas. Le hice el comentario yo en alguna de las reuniones anteriores que el agua de drenaje de minas es un agua acidificada que se va generando porque existen todavía sulfuros libres que pueden reaccionar con el oxígeno del aire y con humedad, con agua, y de esta manera empieza a disolverse estos sulfuros, unos más que otros, no todos son tan solubles, y así se empiezan a formar aguas acidificadas que posteriormente van escurriendo aguas abajo, y estas aguas acidificadas entonces van disolviendo metales pesados y pueden producir un problema grave para el entorno desde el punto de vista de contaminación a sectores agrícolas, por ejemplo, que están en los lugares aguas abajo de las instalaciones mineras. Hay una competencia ahí entre la minería y la agricultura desde ese punto de vista, por la utilización de las aguas, recuerden ustedes, y de tal modo que se trata de que la minería no altere de alguna manera el entorno circundante y produzca algunos problemas justamente de contaminación en zonas agrícolas que están aledañas a las plantas mineras. Posteriormente, en la parte de procesamiento de minerales, que la parte de procesamiento de minerales incluye desde la etapa de reducción de tamaño, aquí con minución, ¿no es cierto?, trituración y molienda, pasando por los métodos de concentración, hasta los métodos de recuperación de agua, es decir, hasta obtener un concentrado posterior al secado, o sea, pasando por el espesamiento y filtrado,
todo este sector que es el procesamiento de minerales también va a generar una serie de residuos en el entorno, como son los relaves, los tanques de relave, que son los productos que no contienen el material que vamos a recuperar, ¿no es cierto? Los tanques de relave, en particular en el caso de la flotación, las colas de flotación, que no contienen el cobre o no contienen la cantidad de cobre, que es la cantidad a recuperar. Y estos tanques de relave hay que disponerlos en alguna parte. Son enormes cantidades de material que pasan a constituir este pasivo minero que son los tanques de relave. También están los lodos que se van a generar en estas etapas, ya que hay material de pulpa que se está generando, hay materiales muy finos, ¿verdad? Por la granulometría que tienen, este material muy fino puede constituir lodos justamente. Hay reactivos químicos que también van a estar contenidos en este material acuoso, y se genera, por supuesto, agua de desecho que, si no son tratadas, normalmente van a escurrir aguas abajo y van a contaminar de alguna manera con todo el material que ya tienen disuelto, como son materiales orgánicos o agua acidificada en el caso de la producción de drenaje ácido. Finalmente, en la etapa propiamente de extracción del metal, que son las etapas de procesos piro, hidro y electrometalúrgicos, que son las que están al final de todo este proceso para producir propiamente el metal ya, en estas etapas de extracción del metal se van a generar una serie de productos también, como son los gases de fundición, los polvos de fundición también, que es material muy fino suspendido en la atmósfera de los reactores, residuos de lixiviación, agua de desechos y otros efluentes, y también un gran pasivo minero como son las escorias de fundición. Las escorias de fundición se generan en razón de 2 a 5 toneladas de escoria por tonelada de cobre producido, luego también producen un impacto bastante grande. Bueno, esos son los impactos que van a generar entonces las instalaciones mineras y el desarrollo de todos estos procesos que van a ocurrir, y que tanto en minería a rajo abierto como en minería subterránea se van a dar con estos productos que se están generando y que van a participar posteriormente en todo el proceso de recuperación. Digamos que los emprendimientos de extracción y procesamiento de minerales comprenden una serie de acciones que producen significativos impactos ambientales, que perduran en el tiempo mucho más allá de la duración de las operaciones de extracción de minerales. Los proyectos de este sector se relacionan con la extracción, el transporte y el procesamiento de los minerales y materiales de construcción en el caso de las instalaciones mineras. Estas actividades incluyen las operaciones en la superficie y subterránea, dependiendo del tipo de minería, para la producción de minerales metálicos, no metálicos e industriales. Nosotros nos movemos bastante con el caso del cobre con minerales metálicos. La extracción in situ de minerales que pueden pasar a fundición, o soluble, como el caso de los óxidos, ¿no es cierto? Dragado y extracción hidráulica, junto a los ríos y aguas costaneras, lixiviación de las pilas de desecho de las minas, principalmente para el caso del oro y del cobre. Para transportar los materiales dentro del área de mina y la planta de procesamiento se requieren grandes equipos de extracción y de transporte, camiones, palas, dragas, bandas o poliductos o rieles para instalaciones de trenes, ¿verdad? Las instalaciones de procesamiento en el sitio incluyen las plantas de preparación, concentradores, lixiviación en el sitio de la mina y, dependiendo de los aspectos económicos, fundiciones y refinería dentro o fuera del sitio donde están las instalaciones mineras. Una operación grande de extracción o fabricación es un complejo industrial importante con miles de trabajadores y que requiere una infraestructura de servicios públicos, un campo de aviación a veces incluso, eso lo vemos en toda la minería que está en la alta cordillera, por ejemplo, tiene canchas de aterrizaje específicos para ello, carretera, ferrocarril, un puerto si es pertinente, y todas las instalaciones comunitarias
correspondiente. Todos los métodos de extracción minera producen algún grado de alteración de la superficie y los estratos subyacentes, así como los acuíferos. Los impactos de la exploración y predesarrollo usualmente son de corta duración e incluyen alteración superficial causada por los caminos de acceso y fosas de prueba y preparación del sitio, polvo atmosférico proveniente del tráfico, perforación, excavación del sitio, ruido y emisiones de la operación cuando se está usando equipos diésel, por ejemplo, alteración del suelo y la vegetación, ríos, drenajes, humedales, recursos culturales e históricos, que en nuestro país quizás los recursos culturales e históricos todavía no son tan valorados como se hace en otros países. Yo creo que se han descubierto en el norte algunos valores de este tipo que se están ahora cuidando bastante. Y algunos conflictos también en el uso de la tierra. Tanto la extracción superficial como la subterránea incluyen los siguientes aspectos: drenaje del área de mina y descarga del agua de la misma, remoción y almacenamiento o eliminación de grandes volúmenes de desechos y traslado de procesamiento de los minerales o materiales de construcción. Este removimiento requiere de uso de equipos de extracción y transporte, normalmente con equipos diésel o eléctricos, y una numerosa y calificada fuerza laboral. Se requerirán amplios servicios de apoyo, por ejemplo un complejo de transporte, oficina y talleres. Parte de estos pueden funcionar incluso bajo tierra en el caso de las minerías subterráneas. Ustedes no sé si han visto algunas de estas instalaciones. Minera Andina, por ejemplo, tiene instalaciones de este tipo, minerías subterráneas, que prácticamente todas las etapas de procesamiento se encuentran bajo tierra. El transporte del mineral dentro del área de la mina, ya sea la instalación del procesamiento, se pueden utilizar camiones, transportadores, ferrocarril, poliductos o bandas de transporte, cintas de transporte, no sé, ligeramente. Incluirá instalaciones de almacenamiento de granel, mezcla y carga. También las minas superficiales incluyen canteras, fosas abiertas, minas a cielo abierto y de contorno, y removimiento de montaña, de colina, ¿verdad?, que puede ser de pocas hectáreas o varios kilómetros cuadrados. Estas operaciones implican la alteración total del área del proyecto y producen grandes fosas y canteras y enormes pilas de sobrecapa. Sin embargo, es posible a menudo rellenar las áreas explotadas durante y después de la operación. Eso es algo que se utiliza bastante justamente para paliar de alguna manera el problema ambiental del material que va quedando dispuesto en los lugares cercanos a las plantas mineras. Las preocupaciones ambientales de la extracción superficial incluyen las partículas atmosféricas provenientes del tráfico vehicular, voladura, excavación y transporte, las emisiones de ruido y vibraciones de los equipos diésel y las voladuras, las descargas de agua contaminada de la mina, interrupción de acuíferos de agua freática, remoción del suelo y la vegetación y los efectos visuales, como son, por ejemplo, los grandes vacíos mineros que quedan instalados cerca de las operaciones mineras. Bueno, es importante ver entonces de que durante las etapas de perforación van a ocurrir desde ya algunos problemas. Después viene la perforación misma, en que se usan explosivos, ¿no es cierto? Toda la tronadura, el carguío del material, todo el transporte hacia la planta mineral o hacia los botaderos, que ya va a significar una polución, va a significar una remoción y un impacto ambiental de todas estas etapas cercanas a la minería. Tenemos todo el movimiento de grúas, ¿no es cierto?, la instalación de campamentos, todos los caminos de acceso que hay que hacer y toda la infraestructura productiva que de alguna manera va a generar todos estos problemas en los lugares cercanos a las plantas mineras. Después hay una fase de explotación. Que es, yo diría, la fase más peligrosa y destructiva de la actividad minera, que ya es de por sí entonces una etapa bien intensa desde el punto de vista ambiental. Y una vez que se ha comprobado la existencia del yacimiento mineral, esta fase puede durar decenas y hasta centenas de años. En esta fase también se requiere de la construcción de obras auxiliares como tranques de relave, edificios de administración, construcción de distintas pilas,
generalmente pilas de lixiviación para extracción de cobre y oro también, construcción de caminos, sistemas de manejo de residuos industriales y domésticos, transporte de minerales y sobrecarga del mismo, construcción de tendidos eléctricos, etc. Bueno, el transporte entonces implica el traslado de los minerales o el concentrado de mineral desde la área de explotación a los sectores de tratamiento o hacia los lugares de exportación del mineral en los puertos. Para transportar estos materiales se utilizan gigantescas maquinarias como grúas de gran velocidad, camiones del tamaño de una inmensa casa capaces de cargar hasta 340 toneladas o más del material. Y hay impactos ambientales a consecuencia del transporte, como en el aire, por ejemplo, las emisiones del material transportado por efecto del viento, en el suelo, la pérdida de terreno por construcción de vías de transporte, en el agua, la contaminación por acumulación de compuestos ácidos en la área de extracción del mineral. No nos olvidemos que al abrir la superficie de la Tierra para extraer un mineral, nosotros estamos generando superficies nuevas que se van a poner en contacto con el aire, y estas superficies nuevas de alguna manera van a actuar entonces en crear algunos potenciales químicos que pueden significar de alguna manera contaminar el medio ambiente circundante. Bueno, ustedes van a ver en la proyección que voy a dejar en la página, ¿no es cierto?, del curso, lo que son las instalaciones, los acopios y las obras que se hacen para los distintos componentes del desarrollo minero, en las minas, por ejemplo, ya sean minas subterráneas o explotaciones a rasgo abierto, lo que hay en las plantas propiamente tal, que son las plantas de chancado y de molienda, y las plantas concentradoras, pilas de lixiviación, plantas de extracción por solvente, electrowinning o electroobtención en las fundiciones y otras plantas. Después tenemos todo lo que son residuos masivos mineros, donde vamos a tener también como instalaciones o como acopios u obras los depósitos de relave, los minerales de baja ley, los botaderos de ripio y lixiviación, los desmontes y botaderos de escoria. Hay otros residuos no masivos e industriales mineros y otros acopios como son los vertederos de residuos domésticos, que también hay que considerarlo dentro de todos estos procesos, los patios de chatarra que van a encontrarlo ustedes alrededor de las instalaciones mineras, los rellenos de seguridad para residuos peligrosos y otros residuos. Y finalmente hay una infraestructura anexa de servicios como son las oficinas, los campamentos, los polvorines, los talleres, las bodegas, los pozos de captación, las bocatomas, los acueductos, estanques, plantas desalinizadoras en caso que sea necesario, caminos y puentes, mineroductos, tendidos y sus estaciones eléctricas. En lo que se refiere al chancado, a la etapa de chancado y molienda del mineral, la etapa de conminución, este proceso consiste en convertir el material que se saca de la mina en partes más pequeñas, ¿no es cierto?, en disminuir el tamaño del material para ir liberando el mineral, incluso en polvo, introduciéndolo en grandes trituradoras y molinos de barras y bolas para poder recuperar con mayor facilidad el metal contenido en los minerales a través de los procesos posteriores. Para este proceso se requiere de grandes cantidades de energía y agua y se producen miles y miles de toneladas de material que es acumulado. Hay impactos ambientales entonces del chancado y la molienda en el aire, por ejemplo, la emisión de material particulado, la emisión de reactivos tóxicos a la atmósfera, ruidos y vibraciones generadas por molinos y chancadoras. En el agua hay generación de residuos tóxicos y contaminación de aguas superficiales, hay contaminación de aguas por compuestos ácidos también, y en el suelo la generación de residuos sólidos generados por materiales descartados. Posteriormente viene lo que es la concentración del mineral, de la cual hablamos, hay varias alternativas. En este proceso que corresponde a la separación del metal para dejarlo con un alto grado de pureza. Para ello se utilizan varios procesos como la flotación, la extracción por solvente, la electroobtención también, pero pensando en la flotación, que es el más utilizado para el caso del cobre,
tenemos que la tecnología del concentrado es una de las que se ha desarrollado en los últimos años, y en esta también se utilizan gigantescas cantidades de agua que se van consumiendo entonces a la forma de pulpa para ir generando estas burbujas que van a arrastrar los materiales sulfurados dentro de la etapa de flotación. Bueno, el método consiste en separar el polvo que contiene las partículas del mineral buscado de otros minerales que no son comerciales a través de la adición de reactivos químicos. Estos reactivos pueden ser altamente tóxicos, de tal modo que también hay que hacer mucha atención con los residuos que se van generando justamente de las etapas de concentración. Después, este concentrado es secado, filtrado y sometido a un nuevo proceso de fundición. ¿Cuáles son los impactos entonces que se pueden generar por la concentración del mineral? Primero, en el aire tenemos la emisión de material particulado siempre, la emisión al aire de reactivos. Ustedes, si entran a una planta de flotación, por ejemplo, van a sentir lo que es el olor de los reactivos que están utilizando en ese momento en la planta de flotación. La emisión de ruido y vibraciones, que también es importante para la gente que está trabajando in situ. En el agua van a haber residuos líquidos almacenados en relaves, la contaminación por compuestos ácidos, el aumento de la turbiedad del agua y el suelo, la pérdida de muchos sedimentos justamente, de material por aumento de sedimento, que se va a ir perdiendo y va a ir alterando de alguna manera el suelo, que podría ser un suelo agrícola en muchas ocasiones. Bueno, posteriormente vienen las plantas de procesamiento, propiamente tal, que incluyen las plantas de preparación y lavado, las etapas de separación, la refinería y fundiciones, y las preocupaciones ambientales van a incluir acá todo lo que es alteración de suelo, vegetación y de alguna manera alteración de los ríos locales durante la preparación del sitio. Hay una contaminación atmosférica también que proviene de la separación, concentración y procesamiento, porque hay un polvo fugitivo y emisiones de la chimenea en el caso de las fundiciones. Hay ruido de transporte, transferencia, trituración y molienda del mineral, contaminación de las aguas superficiales por los derrames de los molinos y plantas de lavado, la contaminación de las aguas freáticas, que son las aguas, digamos, que están bajo tierra, ¿verdad?, que de alguna manera por filtraciones pueden contaminarse también y ser alteradas justamente para el buen uso en la agricultura o en el crecimiento de la vegetación que está alrededor de los lugares donde esto ocurre. A menudo las plantas de procesamiento de las regiones montañosas tienen dificultades para encontrar las áreas adecuadas para juntar los relaves o para disponer los relaves del concentrador, y por consiguiente descargan estos finos inertes a los ríos torrentosos. Aguas abajo se asientan estos materiales en las curvas del río, canales anchos, planicie, inundación y agua costanera de poca profundidad. Los finos perjudican a los organismos acuáticos y pueden causar inundaciones en las comunidades que se encuentran aguas abajo. En el caso del tratamiento de los minerales oxidados, hablemos un poquitito que la licidación in situ necesita una amplia red superficial de pozos en el fondo, muy cerca el uno del otro, y bombas para recircular el lixiviante, entre otras cosas. El material normalmente se está bombeando desde un lugar a otro, y los problemas operativos incluyen la pérdida del control del lixiviante, problemas con la tubería, derrames, fugas e insuficiencia de lavado o neutralización en muchos casos, y los impactos incluyen la alteración del suelo, la vegetación, los recursos culturales e históricos nuevamente, la degradación de la calidad del aire debido a las partículas y las emisiones de los equipos, normalmente diésel, contaminación de las aguas freáticas con el lixiviante y de las aguas superficiales con los derrames, y el ruido de las operaciones por taladros, tráfico y bombas, ¿verdad?, que están funcionando en el área minera. La lixiviación in situ necesita una amplia red local de transporte, ya pequeña y calificada fuerza laboral, equipos como taladros, camiones, grúas, generadores diésel, bombas eléctricas, etc., agua, fuentes de energía eléctrica, instalaciones de apoyo como oficinas, talleres, almacenamiento y vivienda,
y caminos de acceso para la operación. Bueno, ¿cuáles son los impactos que puede tener la separación o lixiviación en este caso, que es el tratamiento de los minerales oxidados? En esta fase, entonces, tal como yo le estaba diciendo, se separa el metal contenido en el material extraído del yacimiento a través de sustancias químicas y tóxicas, por ejemplo el cianuro para el caso del oro, y este proceso es llevado a cabo en pilas o grandes plataformas de lixiviación que pueden medir de 1 a 50 o más hectáreas donde se apila el material triturado. Nótese que aquí en el caso de los minerales oxidados nosotros estamos trabajando con material triturado más que molido. No se necesita generar, en el caso de la lixiviación, partículas muy finas para la recuperación del material, del cobre en este caso, porque este material apenas triturado, que tiene normalmente más de 1 pulgada o en promedio 1 pulgada más o menos tamaño, va a quedar inmerso en soluciones ácidas y va a haber que dejarlo un tiempo de residencia para que el ácido de alguna manera disuelva el cobre contenido en este material y después este cobre va a ser extraído desde la solución. ¿Cuáles son los impactos ambientales de la lixiviación? En el aire, la emisión de polvos tóxicos por los compuestos ácidos, la emisión de material particulado por efectos del viento, en el agua la generación de residuos líquidos tóxicos y que contienen metales pesados. Los metales pesados se van disolviendo por acción del ácido. En el suelo, la generación de relaves y la pérdida de cubierta vegetal por acción de estas soluciones ácidas. Eso entonces, los efectos que tiene la parte de procesamiento de los minerales oxidados. Ahora, en el caso del cobre, los minerales oxidados son los menos. Estamos hablando de un 10 o un 15% más o menos de total mineral que constituyen los minerales oxidados. El resto, 90-85%, lo constituyen los minerales sulfurados y que van a, ya como ustedes lo han aprendido, ¿no es cierto? Estos minerales sulfurados van a seguir un tratamiento pirometalúrgico, primero de concentración y posteriormente el tratamiento pirometalúrgico. Aquí va a ser de alguna manera interesante que ustedes miren las diapositivas que van a quedar, ¿no es cierto?, en la presentación, porque yo les hago una recopilación de los principales equipos que se usan en pirometalurgia, desde antaño hasta los que se usan hoy día en los procesos actuales, los más novedosos, y que parten en el fondo con los llamados hornos de reverbero que se usaban antiguamente en las fundiciones. Ya prácticamente no existen los hornos reverberos en las fundiciones, porque los hornos reverberos eran muy ineficientes energéticamente y muy ineficientes desde el punto de vista ambiental también. Los hornos de reverbero, en los hornos de reverbero el calentamiento y la fusión del material se hacía normalmente por inyección de petróleo, quemando petróleo, ¿no es cierto? El calentamiento se hacía quemando petróleo, de tal modo que había un consumo enorme de petróleo para poder llevar el mineral, a los puntos de fusión y poder de esta manera generar las fases líquidas, ¿no es cierto?, fundidas, que posteriormente iban a ser las fases que se van a tratar para recuperar el metal, el cobre en este caso. Prácticamente no se usaba en los hornos reverberos este valor combustible que tenían los sulfuros, que hoy día se usa, que es por una oxidación a alta temperatura se generaba una cantidad enorme de calor. Al oxidar los sulfuros a alta temperatura, nosotros generábamos una cantidad enorme de calor. Eso no se usaba en los hornos de reverbero. Lo único que generaba calor era el petróleo que se quemaba. Y si a eso agregamos que en esa época todavía no existían las plantas de oxígeno, sino que se usaba simplemente aire, que contiene apenas un 21% de oxígeno, los volúmenes de gases generados eran altísimos y con bajo contenido de SO2. Luego era un desafío enorme poder utilizar estos gases conteniendo SO2 para fabricar ácido sulfúrico. Normalmente para fabricar ácido sulfúrico necesitamos contenido de SO2 en los gases sobre 3, 4, 5% incluso.
Y los hornos reverberos tenían contenido normalmente de contenido de materiales que significan valores de CO2 menores al 2%. Y eso significa prácticamente imposible fabricar ácido sulfúrico a partir de esto. Y entonces el ácido sulfúrico posteriormente era recuperado justamente y pasaba a comercialización. Pero cuando los contenidos de CO2 en los gases eran muy bajos, fabricar ácido sulfúrico era de alto costo, de muy alto costo. Hay países en los cuales incluso asumiendo altos costos hacían esta recuperación, como es el caso de Japón, ¿verdad? Que en sus fundiciones usaba, teniendo horno de reverbero, usaba gases con muy bajo contenido de CO2 porque las restricciones ambientales eran muy fuertes y estaban obligados a invertir más, a asumir esos altos costos justamente en la fabricación de ácido sulfúrico. Bueno, hoy día eso no es un problema porque hoy día ya no se usa prácticamente el petróleo en las fundiciones, sino que se usa el valor combustible que tienen los concentrados sulfurados, se usan las reacciones exotérmicas de oxidación del azufre y se genera una cantidad enorme de calor. Y eso es lo que en este momento hace que tengamos procesos autógenos, ¿verdad? Usando solamente el valor combustible de los concentrados, usando el contenido de azufre que tienen los concentrados. Fíjense que es tan importante que, por ejemplo, en la mina Ministro Hales, que se empieza a abrir cerca de Chuquicamata, cerca de Calama, es una mina que tiene un alto contenido arsénico de partida, les comento eso, y entonces hay que hacer un tratamiento previo al mineral para poder eliminar o neutralizar el arsénico que tiene contenido. Esto es un problema porque al eliminar el arsénico, de algún modo sacar el arsénico por oxidación, se corre el riesgo también de sacar el azufre por oxidación. Y no es deseable. No es deseable porque si no nos quedamos sin azufre para las etapas posteriores de pirometalurgia y eso significa que tenemos menos combustible en el hecho. Bueno, siguiendo con este desarrollo, después del horno reverbero apareció el horno eléctrico, que tuvo características bien especiales también. Tenía varias ventajas respecto del punto de vista de contaminación, porque ya no se usaba el petróleo, se usaba energía eléctrica para calentar el material y fundirlo. Como no se usaba petróleo, no se usaba una combustión de un combustible fósil, no se usaba aire para la combustión. Luego las chimeneas eran prácticamente la nada misma con respecto a lo que era la chimenea de un horno de reverbero, porque lo único que habían eran descomposiciones piríticas y prácticamente entonces no se necesitaba grandes volúmenes, no había grandes volúmenes de gases generados. Y lamentablemente el horno eléctrico es un horno que tiene alto costo de funcionamiento porque requiere de energía eléctrica y hoy día se utiliza más bien para el reciclaje y la refusión de materiales secundarios. Después de generado este material sulfurado líquido llamado mata o mate, que viene del inglés mate, ¿no es cierto?, por la coloración que tiene en el fondo, este material va a pasar a una conversión en que los sulfuros se van a oxidar a alta temperatura, van a generar mucho calor y esto se hace en un convertidor, corrientemente un convertidor llamado Peirce-Smith, un convertidor Peirce-Smith. Convertidor Peirce-Smith es un convertidor que ha perdurado por una cantidad enorme de tiempo, todavía está vigente en las fundiciones de concentrados de cobre. Probablemente el único problema que tiene el convertidor Peirce-Smith, pese a ser un convertidor que funciona prácticamente con el concepto del valor combustible que tienen los concentrados sulfurados, tiene un problema que es la discontinuidad en la generación de los gases, porque debe pasar por dos etapas este convertidor Peirce-Smith. Una primera etapa que es la oxidación de los sulfuros de hierro y una segunda etapa que es la oxidación de los sulfuros de cobre. Esto es por razones termodinámicas,
son dos etapas que ocurren una después de la otra. Esto significa que hay una discontinuidad en la generación de los gases, y esta discontinuidad crea problemas complicados para la planta de ácido, porque no hay un flujo continuo de gases para la generación de ácido sulfúrico. Luego, ese es el único detalle importante que tiene el convertidor Peirce-Smith, pese a ser un reactor muy autógeno, es la discontinuidad en la generación de gases. Esto trató de corregirlo un convertidor que hubo más tarde, que fue el convertidor Hoboken, de fabricación belga en el fondo, y este convertidor Hoboken corrigió algunas cosas del convertidor Peirce-Smith, pero posteriormente el convertidor Hoboken también quedó un poco en desuso porque tenía una serie de otros problemas operacionales que no se pudieron corregir fácilmente. Hoy día prácticamente todas las fundiciones siguen con convertidor Peirce-Smith trabajando. Bueno, después vienen todos los procesos nuevos, que es interesante que ustedes lo miren y lo revisen, van a estar en la presentación, de los cuales podemos nombrar el reactor Flash Outokumpu, que aquí en Chile tenemos Flash Outokumpu en Chuquicamata, tenemos Flash Outokumpu en Chagre, en la fundición de Chagre, en que todos estos procesos nuevos usan el concepto del valor combustible en los concentrados, la generación de calor de la reacción exotérmica. El reactor Flash Outokumpu se basa en una mezcla de concentrado con oxígeno, que puede ser con aire enriquecido, de tal modo que las partículas se empiezan a fundir ya en una caída en forma de ducha que empieza a caer en una torre de reacción, de tal modo que el material se mantiene fundido en un decantador que es en la parte inferior del reactor. También en este ámbito tenemos también nuestro convertidor modificado teniente, pero que no funciona como un proceso flash, sino que como un proceso BAS de baño, en que el material se inyecta directamente en un baño líquido y allí se funde, y de esta manera también aprovechamos todas las reacciones exotérmicas. También tenemos otros procesos nuevos que han aparecido, como el proceso Mitsubishi, que es un proceso generado en Japón, que son 3 reactores en el fondo que funcionan secuencialmente y un poco en cascada, digamos, que se va moviendo el material gravitacionalmente de un sector a otro. La gracia que tiene el proceso Mitsubishi, que tiene un horno de fusión Mitsubishi, un horno de limpieza de escoria Mitsubishi y un convertidor Mitsubishi. Estos 3 reactores, ustedes lo van a ver en la diapositiva, funcionan en cadena, de tal modo que se van generando las fases necesarias para obtener finalmente el cobre blister, que es el cobre que estamos obteniendo al final del proceso. Conviene destacar el proceso Kipset también, que es un proceso de origen ruso primero, antaño, y que posteriormente se transformó a proceso Kontop en Occidente, y que el proceso Kontop, por supuesto, corrigió muchas cosas del Kipset, y que es un proceso continuo en el cual podemos también obtener cobre anódico al final a partir de concentrado, simplemente separando distintas zonas dentro del reactor, zonas más reductoras y zonas más oxidantes, de tal modo de ir de alguna manera oxidando el azufre, ir generando calor y de esta manera obtener las distintas fases que van a pasar a la etapa final del proceso. Hay un reactor que conviene indicarlo, que es el proceso ISASMELT, que aquí en América Latina lo tenemos en la fundición de Hilo, en Perú, que es un proceso que viene derivado del proceso Cyrosmelt, que es un proceso de lanza sumergida, que es de origen australiano, y que tiene la gran ventaja, es un reactor vertical prácticamente, y trabaja en serie prácticamente con las distintas etapas del proceso, pero tiene la gran ventaja de trabajar con material directamente sin secarlo completamente, sino que relativamente húmedo, como trabajaba el horno reverbero antes, pero tiene una captación de gases interesante, porque permite fabricar ácido sulfúrico a partir de estos gases y finalmente ir recuperando el material metálico al final de las distintas etapas. Hay otros prototipos
que se han creado pero que no han funcionado muy exactamente muy bien para el caso de la pirometalurgia del cobre, quizás para otros metales como el reactor, el QS, que no Schumann, que ustedes lo van a ver también en la figura, en la slide, y el proceso de fusión-conversión generado por Outokumpu, Kennecott Outokumpu, en el fondo, que tiene dos reactores separados, uno para producir una mata o un material fundido de bajo contenido de hierro, de tal modo que este material granulado es realimentado a otro proceso flash, a un segundo proceso flash, prácticamente conteniendo casi solamente sulfuros de cobre, metal blanco, llamado metal blanco, ¿no es cierto? Y luego tenemos dos etapas separadas en el fondo, pero en forma continua, generando gases en forma continua, lo que es muy importante, porque de esta manera nosotros podemos producir ácido sulfúrico en forma continua y no tenemos el problema de discontinuidad en la generación de gas. ¿Qué podemos hablar de los impactos ambientales de la fundición? En el aire, la emisión de material particulado, la emisión de anhidro sulfuroso, que lo hemos comentado varias veces, que pasa a fabricarse ácido sulfúrico, la generación de lluvia ácida por esta generación de CO2, la emisión de arsénico, cuando hay arsénico contenido en los minerales, que en nuestro caso en Chile con nuestros minerales. En el agua, la contaminación de aguas por arrastre de sedimentos depositados en el suelo. En el suelo, la pérdida de suelo y vegetación por acumulación de escoria y estériles. Y la emisión de polvo, que por precipitación de humos de la chimenea, los vamos a encontrar también como producto final. Bueno, finalmente hay que destacar que en todos los procesos existe un plan de abandono, ¿no es cierto?, establecido, y este plan de abandono se contempla en los sistemas de manejo ambiental, es requerido en la mayoría de los países al cierre de una mina con el propósito de que los suelos sean rehabilitados, y ello incluye al menos las siguientes medidas. Primero, el almacenamiento de relaves producido en la fase de concentración en una superficie de material impermeable. Segundo, la neutralización de ácidos de metales pesados y materiales radioactivos presentes en las piscinas de relaves o en la roca expuesta en la mina. Tercero, la estabilización y cobertura de relaves y otros desechos. Cuarto, la cobertura de toda la superficie alterada por la actividad con su capa de tierra original. Quinto, la reforestación con especies nativas. Y sexto, el traslado fuera del sitio de toda maquinaria, equipos, insumos y otros elementos introducidos durante el proyecto. Bueno, eso es lo que me interesaba tocar hoy día como temas, y entonces nos va quedando el último tema, que es el tema número 8, que lo veremos en la próxima reunión. Muchas gracias.